Buenas tardes, un saludo a todos los estudiantes del grado noveno, a sus padres y acudientes que también están en el grupo. El día de hoy vamos a comenzar un tema que está relacionado con la biología. Ya no vamos a ver un tema relacionado con la química, sino que vamos a continuar con los temas específicamente de biología. El tema lleva por nombre la clasificación de los seres vivos. Como es bien conocido, existe una gran variedad de seres vivos en la Tierra y siempre ha habido la necesidad de organizar a los seres vivos dentro de unos grupos. Anteriormente solo existía el grupo animal y el grupo vegetal, las plantas y animales, pero posteriormente se empezaron a evidenciar otros seres vivos que no cumplían con ninguna de las características ni de plantas ni de animales. Pero vamos a comenzar por lo básico. Primero tenemos que saber qué es clasificar. Clasificar significa agrupar, ¿ok? Agrupar las cosas, en este caso agrupar los seres vivos, de acuerdo a unas características previamente establecidas. La clasificación de los organismos facilita su estudio y el aprendizaje que sobre ellos se desea hacer. O sea, es importante conocer la clasificación o ubicar a cada uno de los seres vivos dentro de un grupo para poder entonces tener herramientas o tener información acerca de ese ser vivo. Se forman los grupos basándose en aquellos aspectos en que las cosas se parecen y en los que se diferencian de otras. Hay una rama de la biología que se llama taxonomía, que es la que se encarga de la clasificación de los seres vivos. Hay un dato muy importante aquí, el sueco Linnaeus, mejor conocido como Linneo, se considera el padre de la taxonomía, puesto que él creó el sistema moderno de clasificación y en 1753 publicó el sistema de clasificación de las plantas y en 1758 el de los animales. Él fue el primero que entonces trató de hacer la clasificación de los seres vivos y dividió entonces, los dividió en plantas y animales. Pero como entonces les expliqué, luego, posteriores estudios evidenciaron que habían seres vivos que no pertenecían a ninguno de los dos grupos. Hay un concepto muy clave para lo que es la clasificación, para entender la clasificación, y es la nomenclatura binomial. Nomenclatura viene de nombre y binomial de dos. A cada una de las especies o a cada uno de los seres vivos que existen se le asigna un nombre científico. ¿Por qué? Porque recordemos que existen diferentes idiomas, incluso dentro del mismo idioma, por ejemplo, dentro del mismo idioma español, pueden haber diferentes nombres para un mismo organismo. Entonces, se estableció que cada ser vivo debe tener un nombre científico. Este nombre científico va a estar constituido por dos palabras. Como lo podemos ver allí, las especies tienen ciertas características particulares. Cuando se clasifica un individuo y se establecen las diferentes categorías taxonómicas que tienen, siempre se llega al más pequeño de todos, que es la especie, y se le asigna un nombre científico al cual presenta las siguientes características. Vamos a ver entonces estas características. Son universales, esto permite entonces lo que es la comunicación entre la comunidad científica, ya que de pronto sabemos que, por ejemplo, aquí se le conoce como perro, pero en inglés se llama dog, en otros idiomas el perro, lo que nosotros conocemos como perro, tiene otro nombre. Entonces, se estableció un nombre científico para que en cualquier parte donde se mencione el nombre Canis familiaris, que es el nombre científico del perro, en cualquier parte o en cualquier país del mundo donde se hable de Canis familiaris, ya todos los científicos o todas las personas puedan conocer que se está hablando del perro. El nombre científico se escribe en latín, no importa que nosotros aquí, por ejemplo, en Colombia o en otros países no se hable ese idioma, pero se estableció que el nombre debe estar en latín.
Para su escritura, cuando en el caso de que se vaya a escribir el nombre, se utilizan dos nombres, por eso se dice que es binomial, lo que ya expliqué. Según lo estableció Linnaeus, la primera palabra de ese nombre se refiere al género al cual pertenece el organismo y siempre se escribe con mayúscula la primera letra. Y el segundo nombre se refiere a la especie y siempre se escribe con minúscula toda la palabra. Por lo general se utiliza en cursiva cuando se va a escribir el nombre científico de un animal. En cualquier documento estos nombres siempre se escriben en un tipo de letra diferente a la, del texto completo. Se escribe por lo general en negrita, en letra itálica o en caso de no poderse hacer esto, se deben subrayar. Estas normas rigen para todos los reinos en que se organizan los seres vivos, es decir, cualquier ser vivo que existe tiene que tener un nombre científico con estas características. Vamos a ver algunos ejemplos, aparte del que ya le mencioné del perro, que es Canis familiaris. El león, el nombre científico es Panthera leo, pertenece a la clase Mammalia o mamíferos, al orden Carnivora, porque es un carnívoro, al género Panthera y a la familia Felidae. ¿Ok? No vamos a describir o a mencionar sus características porque lo que quiero es que visualicen el nombre científico. Aquí tenemos otro ejemplo. El nombre vulgar es bisonte y el nombre científico es Bison bonasus. Tenemos otra especie que es conocida como búfalo, que de pronto se puede confundir, pero tiene otro nombre científico, es decir, que pertenece a otra especie diferente al bisonte. Y su nombre científico es Sincerus cafer, ¿ok? Como lo pueden ver, son dos nombres. El primero está escrito en mayúscula, el segundo comienza en minúscula, perdón, la inicial del primero en mayúscula y la inicial del segundo en minúscula. Son nombres que son raros, que de pronto hasta cuesta pronunciar porque están entonces en latín. Veamos otro ejemplo. El cóndor de los Andes es el nombre común. El nombre científico es Vultur gryphus. Pertenece al reino animal, al filo Chordata, a la clase aves, al orden Accipitriformes, a la familia Catardidae, al género Vultur y a la especie, entonces, Vultur gryphus. Aquí al lado de la imagen tenemos cómo es la clasificación. De todas formas, eso lo vamos a ampliar en la próxima clase. En esta clase solo estamos viendo la parte o los fundamentos de lo que es la taxonomía de los seres vivos. Vemos que existe un dominio, un reino, la división o filo, clase, orden, familia, género y por último la especie, y esa especie va a llevar el nombre científico como se los acabo de explicar. En términos generales, la clasificación se ha basado fundamentalmente en los estudios de anatomía comparada, o sea, se comparan las estructuras, lo que se llaman también estructuras homólogas, que son estructuras parecidas, pero esto ha traído grandes inconvenientes porque de pronto podamos ver similitudes en el aspecto físico, pero resulta que no los podemos agrupar dentro de la misma especie, sino que pertenecen o incluso dentro del mismo reino o dentro del mismo filo, dentro de la misma clase, sino que pertenece a otro grupo diferente. Por ejemplo, tenemos la similitud entre una ballena y un tiburón. El tiburón es un pez y la ballena es un mamífero. A pesar de que ambos son parecidos, de que viven incluso en el mismo medio, que es el medio acuático, pertenecen a grupos muy diferentes. Entonces, anteriormente de pronto se podrían clasificar a todos como peces, pero haciendo estudios más profundos, como lo dice allí, lo voy a continuar leyendo, puesto que a veces es muy difícil clasificar un organismo cuando presenta similitudes muy estrechas con otra especie, por lo tanto es
importante vincular nuevas técnicas como las bioquímicas, que permite analizar diferencias y similitudes en las enzimas, en las vías de reacción, en las hormonas, en las moléculas orgánicas importantes como lo son el ADN y el ARN. Entonces, gracias a estos estudios que son más profundos, que son técnicas más avanzadas, donde se estudia la parte bioquímica, las células, algo tan importante para la clasificación como es el estudio del ADN. Gracias entonces a estos estudios es que se ha podido identificar y precisar a qué grupo pertenece cada organismo. En algún momento las relaciones entre dos organismos diferentes no eran claras y era difícil su clasificación, porque todo se basaba en las características del cuerpo que se podían ver o en las evidencias que daban los fósiles. Cuando los científicos observan detalles de las estructuras utilizando instrumentos como los microscopios, pueden determinar con mayor facilidad las relaciones de este organismo con otro. Entonces, como le estaba explicando anteriormente, la clasificación solo se basaba en lo que se podía ver o en las similitudes entre organismos, pero a veces hay similitudes entre organismos, pero no pertenecen a la misma especie. Entonces, gracias a técnicas más avanzadas y a la utilización, sobre todo del microscopio electrónico, es entonces cuando se puede hacer una clasificación más precisa de los seres vivos. En términos de clasificación no está escrita la última palabra, es decir, siempre hay avances, siempre hay descubrimientos y a medida que se vayan innovando las técnicas y los instrumentos para el estudio microscópico, para el estudio del ADN, de las células, siempre va a haber una posibilidad de reorganizar a los seres vivos y lo otro es que hay especies todavía que no han sido descubiertas. Se cree que hay muchas especies todavía y que continuamente se están descubriendo nuevas especies. Entonces, gracias a la tecnología es que se va a poder reagrupar o incluso se puede crear una nueva categoría taxonómica que hasta ahora no existe. Todo esto en vista del desarrollo científico que está surgiendo en la actualidad. Algo que vamos a ampliar en la próxima clase es, ya vamos a ver específicamente cómo es esa clasificación de los seres vivos. Aquí, como se lo mostré anteriormente, tenemos los taxones o los escalafones, los grupos en donde se clasifica, donde este es el menor que está incluido en la especie, está incluida en el género, los géneros están incluidos en la familia, así como lo pueden ver en la imagen. El grupo más grande es los dominios, existen 3 dominios, que es el Eubacteria, el Archaea y el Eucariota. El Eubacteria son cianobacterias o algas verde azul o verde azuladas. Y bacterias que también viven en condiciones extremas. También tenemos las arqueas, que son microorganismos que viven igualmente en condiciones muy extremas de sal, de calor. Solo se encuentran en volcanes o en lugares donde la situación es prácticamente imposible para cualquier otro ser vivo, pero se han encontrado entonces unos microorganismos, unos microbios que son capaces de resistir a estas altas temperaturas o a estas condiciones de salinidad que otro ser vivo no puede resistir. Y entonces están agrupadas dentro de este grupo. Como lo pueden ver, ambos son microscópicos, son estructuras o seres vivos bastante sencillos, mientras que en el otro grupo encontramos los eucariotas, donde a su vez están los 5 reinos que se conocen, que es el reino de los hongos, el reino de los animales, de las plantas. Esto lo vamos a profundizar entonces en la próxima clase. Hasta ahora lo que quiero que tengan en cuenta es lo que es el nombre científico, la nomenclatura binomial, y que gracias a los nuevos avances de la tecnología es que se ha podido precisar la clasificación de estos seres vivos. Y que esto ha sido importante para el estudio de lo que es la biodiversidad en el planeta y, como les expliqué al principio, clasificar es entonces ordenar a todos los seres vivos, incluirlos dentro de los grupos para así facilitar entonces su estudio.
La próxima clase continuaremos con el tema. Espero que les haya gustado, que me haya dado a entender. Y bueno, seguimos en contacto, seguimos a la orden. Cualquier inquietud, cualquier duda, no duden en preguntarme por el privado. Bueno, deseo que estén muy bien y que Dios los bendiga.